Bienvenidos esta mañana de reflexiones que dinamizarán tu vida, cambiando tu manera de pensar y de sentir y de ver la vida para cambiar tu manera de vivir, venciendo el temor, la inseguridad, la duda, la incredulidad, que son esas emociones que se apoderan de las personas que no conocen, no meditan y no ponen por obra la palabra de Dios. Vivimos en un mundo donde tenemos que usar muchos psiquiatras con pastillas, pero las pastillas no traen tranquilidad permanente. El único que produce paz es el Señor Jesús. Invito para que se suscriba a todos los cibernautas que están en YouTube, WhatsApp, Instagram y Facebook. Bienvenidos. Quiero meditar hoy, continuando con los temas relacionados con la seguridad y las situaciones que estamos viviendo y que viven las naciones también, no solamente en Colombia, en Ecuador, en Chile y en otros países desarrollados y subdesarrollados, las angustias también del coronavirus, unos de una forma y otros de otras. Y las situaciones naturales que se presentan con desastres naturales. Por eso necesitamos la presencia de Dios. Pero vamos a hablar de un problema que se llama las guerras, que es originado por las malas relaciones humanas. Solo Dios hace cesar las guerras. El Salmo 46 nos habla bajo el título Dios es nuestro amparo y fortaleza. En los versículos 8 al 11 lo siguiente, escuchen. Venid, ved las obras de Dios, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Versículo 9. Que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Por eso nos dice el Señor, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El Señor, Jehová de los ejércitos, Yahvé para los católicos, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Israel, el Dios de Jacob. ¿Cuán potencialmente se puede desatar una guerra? ¿Cuán rápido? Es como un detonante. El mundo es un campo continuamente, la tierra, de tensiones entre las naciones, que por la misericordia de Dios no han producido estallidos como pasó en el siglo pasado, cuando murieron cientos de millones de personas a través de las dos guerras mundiales. Actualmente, las tensiones entre Estados Unidos, Rusia o China, las tensiones entre Israel e Irán, las tensiones en el África y en diferentes países donde hay guerras continuamente. El ser humano no ha podido manejar bien las relaciones. Estamos en un mundo que todo el tiempo vive en tensión. Y hay personas que dicen no pasa nada. Cierran los ojos como el avestruz, pero saben que si no confiamos en Dios vienen los desastres. Gracias a Dios por los que oran y procuran vivir vidas humilladas en el atrio de Dios para buscar la paz, para que los espíritus se desarmen, para que haya mejores relaciones. Por ejemplo, el incidente que originó la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del Imperio Austrohúngaro, el 20 de junio de 1914. Los países veían este conflicto para justificar la guerra, una excusa para conquistar, como pasa otros países, y robar. ¿Y qué decir del origen de la Segunda Guerra Mundial? Con el ascenso al poder de una persona que tenía graves conflictos mentales y un trasfondo conflictivo familiar, Adolfo Hitler, quien, movido por mentiras y engaños y malas interpretaciones de sus conflictos personales, llegó a justificar una guerra del partido nazi que él creó en el año 1933, mentes torcidas que trajeron millones de personas, judíos muertos en campos de concentración. Pero si Dios no interviniera por la oración y vidas consagradas de hombres y mujeres, ya hubiéramos sido destruidos en este planeta Tierra. Un botón de un loco hubiera podido accionar una bomba atómica para destruir, como hay armas hoy, continentes en minutos. Una muestra formidable, mis queridos videntes, una forma en que Dios protegió a su pueblo del intento de destruir a Israel, por ejemplo, fue en los tiempos del rey piadoso Josafat,
Lo vemos en 2 Crónicas 20. Quien humillándose a Dios cuando vinieron a una guerra en desventaja ellos contra los moabitas, los amalecitas, iban a ser destruidos contra personas que los iban a destruir, armados hasta los dientes. Pero un hombre piadoso llamado Josafat se humilló y ayunó con el pueblo. Y sabía él que no había fuerza ni poder humano para vencer a estos enemigos. Pero Dios en su poder escuchó la oración de un hombre piadoso y de un pueblo que clamaba en ayuno y oración. Y Dios hizo un milagro portentoso. Hizo cesar guerra y destruyó los enemigos. Murieron ellos mismos, matándose entre ellos mismos. Dios puede coger esas mentes deseosas de matar y tergiversarle sus pensamientos. Dios puede hacerlo. Aquí no es una guerra cibernética, es una guerra espiritual que le batallamos en los aires y que el hombre natural no las percibe. Dios hace cesar las guerras. Solo Dios da la victoria con su intervención, como lo vimos también, lo vemos en la palabra de Dios a través de la reina Esther. Cómo iba a ser destruido su pueblo por la envidia de un hombre llamado Amán. Queriendo destruir ese pueblo, se preparó para asesinar en el reino de Artajerjes a todo judío, niño, adulto, joven. Pero la oración, el ayuno, el clamor, la humillación, vino la intervención de Dios para cambiar el pensamiento del rey a través de una intervención sobrenatural. Es que podemos seguir viendo los milagros de Dios, porque Dios escucha a aquellos que claman sinceramente y gimen. Gracias por todos los intercesores. Ustedes no se imaginan que aunque la gente del sistema del mundo no se da cuenta de que estamos sentados sobre un barril de dinamita, viven luchando en sus esfuerzos, pero muchos de saliva, muchos acuerdos que no se cumplen, muchas noticias tergiversadas, manipuladas por el rey de este mundo, el príncipe de este mundo que llama Satanás, creando divisiones. Por eso Pablo decía, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra poderes de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales. Por eso necesitamos guerrear, orar, pero humillándonos y convirtiéndonos también. No solamente orar con un rezo religioso, sino humillarnos con una vida limpia, consagrada. A Dios le agrada la santidad. La santidad no es el religioso ahí, curuchupa, perdonen que les diga, sino una persona que realmente quiere agradar a Dios desde adentro, íntegramente, en honestidad, en integridad, buscando obedecer su palabra. Gracias a la intervención de Dios y la humillación de su pueblo, Dios salvó a la nación. Hoy el doctor Cho nos cuenta en una de sus historias recientemente cómo la oración del pueblo de Dios allá en Corea del Sur ha detenido las locuras y amenazas de los dictadores de Corea del Norte. Cómo Dios en su intervención ha hecho cosas sobrenaturales para que las naciones no se destruyeran. Cómo Dios ha protegido Colombia hace unos años, cuando unas malas decisiones, un conflicto entre dos presidentes, hizo que este presidente Chávez, que ya está muerto, quisiera traer los aviones Sukhot contra Colombia. Pero Dios en su intervención del pueblo cristiano ha logrado apaciguar, porque las guerras no llevan a nada, sino a miseria y dolor. No vale la pena comprar aviones para destruirnos. Vale la pena sembrar, como estamos haciendo, paz a través del trabajo, del servicio, de la solidaridad, del amor. Porque no es con espada ni con ejército, ni con violencia, sino con mi espíritu, dice el Señor. Señor, pedimos en esta mañana, gracias porque tú haces cesar las guerras. Detén la violencia en el nombre de Jesús, Padre. Perdona a nuestra nación, perdona a sus gobernantes, perdona a aquellos que están en rebeldía, perdónanos a nosotros los cristianos si hemos fallado y ayúdanos a arrepentirnos en aquellas cosas de un cristianismo ligero, religioso o quizás superficial, teología de la prosperidad, ecumenismos.
Un cristianismo sin compromiso. Señora, llévanos a vivir comprometidos, sin religiosidad, con integridad, con respeto y obediencia a tu palabra. Y tú traerás sanidad a nuestra querida Colombia. Y no solo a Colombia, sino a todas las naciones que están sufriendo las guerras. Que Dios te bendiga en este día.